Bueno, hola chicos, buenas tardes. Bueno, yo soy Cristina Gil, soy la 1 de endocrino, algunos creo que ya me conocéis, que coincidimos en urgencias, pero bueno, nada, hoy os voy a dar un resumen de las urgencias que tenemos en endocrino. Vale, las urgencias que hay en endocrinología sí es verdad que no son muy frecuentes, pero cuando las tenemos suelen ser urgencias bastante importantes y normalmente a la mayoría de médicos les asustan y no les gusta nada. Entonces, bueno, intentaré no enrollarme mucho. Vamos a ver. Bueno, os voy a hablar de las urgencias por excelencia, ¿vale? De la hipoglucemia, la cetoacidosis, el estado hiperglucémico hiperosmolar y la crisis adisonial. Y luego, como es imposible resumir todo en tan poco tiempo, simplemente os voy a dar unos consejos prácticos para urgencias sobre los iones, que es otra cosa que suele aterrorizar a todo R1. Vale, bueno. Vamos a hablar de las hipoglucemias, ¿vale? Las hipoglucemias es una urgencia que os podéis encontrar tanto en la calle, como en la puerta, como en una planta, y que es importante saber qué es lo que debéis hacer, ¿vale? Simplemente puntualizar que en un paciente que no es diabético, hipoglucemia es cuando la glucemia está por debajo de 55 y el paciente está sintomático, ¿vale? Lo digo porque muchas veces a lo mejor veis en la puerta pues gente que viene por mareo, por clínica así un poco, bueno, un poco vaga, que glucemia 70, una chica joven, eso es normal, ¿vale? Esto olvidaros porque son enfermedades raras que no os vais a encontrar, pero sí que podéis verlas en pacientes desnutridos, en MADIS, en un cirrótico, en un paciente alcohólico, ¿vale? Simplemente que os quedéis con ese concepto que para un paciente que no es diabético, el azúcar está bajo, si está por debajo de 55, con clínica, ¿vale? Bueno, el paciente diabético, hipoglucemia es cuando la glucosa está por debajo de 70, ¿vale? Significa que, bueno, una hipoglucemia grave significa que requiere recuperación con otra persona que le ayude, que le administre carbohidratos, el glucagón, otras medidas, ¿vale? Sería sintomática cuando el paciente tiene clínica, asintomática cuando el paciente no tiene clínica, y hablamos de pseudoglucemias cuando hay pacientes que tienen clínica con glucemias por encima de 70. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente muy mal controlado y de 300 de repente está en 100, pues se encuentra con clínica de hipoglucemia, aunque no esté en hipoglucemia. Vale, ¿qué síntomas tenemos? Bueno, pues los síntomas que tenemos habitualmente cuando un paciente tiene hipoglucemia se encuentra como con un estado de ansiedad, irritable. Normalmente lo que nota en los momentos más inmediatos son como taquicardia, temblor fino, sudoración, se le nubla la vista y empieza como con una sensación muy importante de hambre, ¿vale? En casos muy graves, pues ya puede aparecer somnolencia, o nubilación, incluso coma, ¿vale? Pueden aparecer convulsiones, ataxia, disartria, y no es infrecuente que aunque lo recuperéis con glucosmón, a lo mejor en una planta o en urgencias, el paciente esté agitado o mantenga un estado de encefalopatía, ¿vale? Eso se llama encefalopatía poshipoglucémica y está escrito. Entonces, es verdad que aunque hay pacientes a veces que son jóvenes, les remontas la hipoglucemia, están desorientados, agitados, no sabes qué es, pues es probable que sea por esto, ¿vale? Bueno, ¿cómo hay que actuar? Bueno, pues en primer lugar tenéis que saber si la persona está consciente o inconsciente, ¿vale? Si la persona está consciente, ¿vale? Ya sea en la calle, en la planta, en la puerta, ¿vale? Lo que le tenemos que hacer es, bueno, seguir lo que se llama la regla del 15, que es fácil, ¿vale? Le tenéis que dar 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Bueno, ¿cuánto es esto? Traducido al lenguaje normal. Pues o 2 sobres de azúcar, 3 azucarillos, o, por ejemplo, 3 caramelos de gummies, ¿vale? Entonces, si le dais esto, a los 15 minutos se repite la glucemia y si sigue por debajo de 70 se volvería a tomar esto y si está por encima de 70 habría que darle hidratos de carbono de absorción rápida, ¿vale? Porque los hidratos de absorción rápida, perdón, de absorción lenta, los de rápida suben muy rápido pero también bajan rápido, entonces necesitamos dar un hidrato de absorción lenta para que el azúcar se mantenga en sangre y al poco tiempo no vuelva a caer, ¿vale? Si el paciente no está consciente, ¿vale? Si el paciente no está consciente, si nos encontramos, por ejemplo, en críticos, en la puerta o en la calle, ¿veis? Paciente que es diabético y que está inconsciente. Normalmente los diabéticos, bueno, tipo 1, ya lo suelen tener, si no en críticos o urgencias tenéis bueno,
Esto es glucagón, ¿vale? Esto si lo pedís, lo único que tenéis que hacer es cogerlo y ponerlo intramuscular, ¿vale? Esto es lo primero que hay que hacer. Si no lo hay o, bueno, o no está a mano en una planta que a lo mejor no lo tienen, entonces tendríamos que intentar coger una vía venosa, ¿vale? Si no tenemos el acceso venoso, pues lo más práctico es poner el glucagón en el momento agudo y si no, obtener un acceso venoso. ¿Qué haríamos con el acceso venoso? Pues poner 20 cc de glucosaol 50, ¿vale? Que es glucosmol. Y luego poner un suerito de mantenimiento, por ejemplo, un glucosaol 5 o un glucosaol 10. Lo mismo, habría que repetirle la glucemia hasta que remonte, ¿vale? Irle poniendo y hacer controles luego cuando esté por encima de 100 cada 30 minutos para ver que no baje, ¿vale? Cosa que no tiene sentido es un paciente consciente en una planta o en urgencias cebar los glucosmoles, porque si puede comer, el glucosmol le va a durar 5 minutos en sangre y si puede comer es mucho más práctico darle algo, un hidrato de absorción rápida y luego uno lento, que estarle poniendo medicación IV, ¿vale? Bueno, luego es importante saber el porqué de la hipoglucemia, ¿vale? Los pacientes no hacen hipoglucemias porque sí. Normalmente están relacionados con ayuno o omisión de alguna comida porque han aumentado el ejercicio en un estado de enfermedad, a lo mejor han comido menos, han tenido una gastroenteritis. Si hay un cambio o sobre todo en cambios en la pauta del tratamiento con insulina y luego en la gente mayor que todavía está con sus fenilureas, ¿vale? Y luego muy importante para las guardias es que los pacientes que son de pasar observación y tener cuidado y no darles el alta así como así, son aquellos que tuvieron hipoglucemias graves y que no recuperaron tras normalizar la glucemia, lo que os decía, pacientes que están agitados, confusos, o con algún dato de cefalopatía, aquellos que no remiten con las venidas habituales, aquellos que son muy difíciles de remontar o que necesitan mucha glucosa IV, aquellas que están debidas a sulfonilureas, porque las sulfonilureas tardan muchísimo en eliminarse y sobre todo en pacientes ancianos, a veces que tienen insuficiencia renal, por lo menos duran más de 6 horas, entonces no es seguro darle el alta, sobre todo si es una persona que a lo mejor vive sola y que no tiene ningún familiar o persona que lo pueda vigilar y si está solo y hace una hipoglucemia a lo mejor necesite ayuda. Y luego, sobre todo, revisar el tratamiento que toma el paciente y ver si tolera la vía oral o no, para tomar decisiones. Bueno, la cetoacidosis diabética es una de las urgencias y es importante tener los conceptos claros. Os puede venir tanto por urgencias o a veces incluso en una planta. Entonces, bueno, lo importante es que reviséis las historias, ¿vale? Si es un debut, que normalmente la cetoacidosis es la forma de debut que veréis en puerta de un paciente con una diabetes tipo 1, pero muchas veces en la historia está el kit de la cuestión. No todos los diabéticos son iguales, ¿vale? Hay diabetes tipo 1, la diabetes LADA, las diabetes insulinopénicas, por ejemplo, por una cirugía de páncreas o porque un paciente es alcohólico y tuvo muchísimas pancreatitis. O diabetes muy evolucionadas. Entonces, esos pacientes tienen riesgo de hacer cetoacidosis. Y te hacen cetoacidosis con glucemias de 250 o de 300. Entonces, no es eso de te llaman, tiene 300 y le pones 10 de atrapiz y te quedas tan ancho. Entonces, eso no se hace. ¿Vale? Hay que mirar la historia de los pacientes y ver por qué te llaman. Y luego siempre hay que buscar el factor precipitante. Pues normalmente si hay una infección detrás, si omitieron una dosis de insulina o si hicieron algún tipo de transgresión. ¿Vale? ¿Qué es la cetoacidosis? Bueno, pues se define como una descompensación hiperglucémica aguda grave, en la cual tenemos una hiperglucemia que, como veis aquí, es suficiente con que sea mayor a 200, aunque es muy variable, algunas personas que tienen el umbral pues un poco más bajo que otras, con una cetonemia capilar significativa, más de 3, o una cetonuria más de 2 cruces, con acidosis metabólica, pH por debajo de 7,3 y bicarbonato por debajo de 15, ¿vale? Bueno, estos son los criterios diagnósticos, como podéis ver no es lo mismo, hay varios tipos, leves, moderadas y graves, que sobre todo vienen dependidas del tipo de pH venoso, de los niveles de bicarbonato, el anión GAC y la cetona, ¿vale? Y sobre todo el nivel de conciencia. Creo que a alguno de vosotros os tocó ver una chica hace poco con un pH de 6,6, que creo que es el más bajo que se vio hasta la fecha. Así que seguro que alguno de vosotros creo que ya lo habéis visto en urgencias. Normalmente los pacientes, ¿cómo llegan? Bueno, pues llegan con una clínica cardinal de poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso.
un factor cetósico, que es, bueno, es característico, hasta que no lo oláis no sabría describirlo. A veces con náuseas, vómitos, clínica que puede parecer a simple vista una gastroenteritis, como incluso dolor abdominal, un deterioro de estado general, deshidratación e hiperventilación, ¿vale? A lo mejor dicen que tienen disnea, lo que hacen es hiperventilar para lavar el ácido, ¿vale? No es que estén disneicos. Taquicardia, confusión, nublación e incluso a veces shock y coma. Entonces, ¿qué pruebas complementarias tenemos que hacer? Bueno, según llegamos por la puerta, si por ejemplo ya veis que el paciente es diabético tipo 1, que ya se sabe, ya lo primero que hay que hacer es una glucemia y una cetonemia capilar. La cetonemia capilar existe, ¿vale? Está en todas las plantas y en urgencias se guarda donde están los glucómetros. Es un glucómetro diferente y las tiras son diferentes, pero existen, ¿vale? Están ahí. Solo con hacer una glucemia y una cetona ya podemos empezar el tratamiento sin esperar a ninguna analítica, ¿vale? Si lo confirmamos así. Entonces es muy importante. Es que sacar hemograma, bioquímica, unos gases, orina, electro, un tórax y cultivar, ¿vale? Bueno, como es una cosa bastante desconocida, interpretar los valores de cetonas en sangre, bueno, para que os quedéis una idea, la cetonemia normal es por menor de 1. A partir de 1 ya empezaríamos a tener así algún riesgo y a partir de 3 ya mucho riesgo de cetoacidosis, ¿vale? En algunos sitios utilizan la cetonuria, pero la cetonuria en principio no os la recomiendo porque, bueno, no mide las cetonas específicas de la diabetes. Puedes tener cetona por ayunar o bueno, porque los alcohólicos y demás. Entonces, en urgencias, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues un paciente que sospechas una cetoacidosis o que ya la tienes confirmada porque ya tienes la glucemia alta y la cetona alta, le coges 2 vías periféricas. Monitorizas tensión, temperatura, frecuencia, saturación y diuresis, ¿vale? Inicias tratamiento, ¿vale? Si es por la mañana avisas endocrino o a la guardia interna y si está en shock o en coma, a lo mejor es que hay que avisar a UCI, ¿vale? Aquí os pongo los criterios de gravedad, que bueno, son, claro, obviamente pHs muy bajitos, pacientes en shock con loganuria, con un Glasgow menor de 12. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues muy fácil, sueros e insulina, y ya, es muy fácil, ¿vale? Primero, sueros, el suero ya por la primera vía. En 1 hora ya le podéis pasar 1000, ¿qué suero? Ante la duda fisiológico, ¿vale? Depende un poco de, bueno, el ritmo, no espero que os lo aprendáis, están los protocolos y esto, bueno, está en cualquier libro, pero lo que quiero es que os quedéis con el concepto. Cuanto más joven, más volumen le podéis poner y más hidratación. Si es una persona de 60 años que ya está con nefropatía diabética, problemas renales, infarto, bueno, pues ahí entonces sí que tenemos que restringir un poquito el volumen, ¿vale? Luego, hay que corregir despacio, sobre todo en jóvenes, adolescentes, sobre todo en niños, que bueno, los casos no vamos a ver, ancianos, porque tienen riesgo de hacer edema cerebral con las correcciones de osmolaridad rápidas, ¿vale? Y luego acordarse que cuando le baje el azúcar, cuando esté por debajo de 2,50 de glucosa, hay que cambiar el fisio por un glucosado al 5 o al 10, ¿vale? En I el tratamiento se pone la hidratación y en I, que bueno, no sé si sabéis lo que es, pero más o menos es este sistema de infusión, ¿vale? Que se llama comúnmente poner en I, la perfusión de insulina, ¿vale? La perfusión de insulina IV. La perfusión de insulina se pone en urgencias, ¿vale? Y ya no hace falta que llegue el interno o que llegue el endocrino para decirle a la enfermera que cargue la perfusión, ¿vale? Ahí pones ya. 50 unidades de insulina de Atrapid, ¿vale? Normalmente es lo que se carga, y 500 de suero fisiológico al 0,9. Normalmente lo que veréis es iniciar a 60 mililitros hora, ¿vale? Pero esto hay que irlo cambiando según la glucemia del paciente y se cambia cada hora. Nada de dejarlo en la sala a pochar, porque a lo mejor está 4 horas en la sala y cuando os deis cuenta el paciente está en hipoglucemia o veis corregido demasiado rápido. Entonces, la perfusión de insulina se pauta así, ¿vale? Y si sois los médicos que son responsables, tenéis que estar pendientes de irle bajando, ¿vale? Otra cosa muy importante. La infusión de insulina, si os fijáis, aquí pone glucemia menor de 100, 5 mililitros hora. Esto sería media unidad a la hora. En un diabético tipo 1 esto no se puede parar, ¿vale? Aunque tenga la glucemia bien. ¿Por qué? Porque la insulina IV dura 5 minutos. Si tú le quitas al paciente o le paras a un diabético tipo 1 la insulina, se la paras dentro de 2 horas, si se queda sin insulina,
A lo mejor te hace una cetoacidosis en la cara, en la planta o en la sala de urgencias. Entonces, nunca parar la infusión hasta ponerle la insulina subcutánea, ¿vale? Que es un error que ocurre muchísimas veces y que si uno se despista, pues puedes provocar neutropenia al paciente, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante, calma. El bicarbonato en principio no está indicado salvo pHs menores de 6,9, ¿vale? Es una cetosis metabólica en contexto de la cetona, ¿vale? Y esto corrige normalmente si le pones insulina, entonces no está indicado poner bicarbonato. Hay que hacer una corrección lenta porque si pones mucho bicarbonato de golpe también hay mayor riesgo de edema cerebral, entonces solamente en los pacientes que lo necesitan, ¿vale? Aparte de eso, como sabéis, la insulina IV mete el potasio dentro de las células, entonces si el potasio está muy bajito, si está por debajo de 3,5 en algún caso, pues había que reponerle el potasio antes de empezar la perfusión, pero bueno, con un bolo de CLK. Y luego acordaros que la hiperglucemia, vale, la hiperglucemia da una pseudohiponatremia. Siempre el sodio va a estar más bajo de lo que penséis. Si resulta que el sodio corregido por glucosa está muy alto, cosa un poco rara en la cetoacidosis, pero bueno, se puede utilizar hipotónico. Vale. Bueno, la descompensación hiperglucémica hiperosmolar. Bueno, pues es la otra complicación aguda de la diabetes que vais a ver, esta sí la vais a ver mucho, muchísimo. Entonces, consiste en una hiperglucemia extrema de más de 600, con deshidratación, una osmolaridad plasmática elevada, cetosis leve, o sea, menos de 0,6, sin cetosis, y que normalmente va con bajo nivel de conciencia y deterioro del estado general, ¿vale? Estos pacientes son otro tipo de perfil, normalmente son diabéticos tipo 2, ancianos, suele haber fallo renal asociado y normalmente hay un desencadenante. Algo los mete casi siempre en un hiperosmolar. Entonces, lo que os decía, normalmente os vais a ver en la puerta una persona mayor que viene por mal estado general, poliuria sí, polidipsia poco, porque la gente mayor normalmente no nota mucho la sed, pero a veces sí que te dicen que tiene mucha sed, hiperglucemia y deshidratación, normalmente bajo nivel de conciencia y a veces fiebre o hipotermia. Entonces, es muy importante buscar el desencadenante. Lo más habitual es que haya debajo pues, un infarto, una neumonía, una colefistitis y sobre todo en los pacientes ancianos que son paucisintomáticos, si un paciente tiene una diabetes de tomar una pastillita al día y está perfecto controlado, un día viene a urgencias con esto, algo tiene. Si no lo encuentras, es porque tú no lo encuentras, pero seguro que algo está pasando. Entonces, en estos pacientes es muy importante explorarlos muy bien, ¿vale? Porque rara vez te cuentan bien la clínica. A veces vienen medio comatosos, tienes que pararte y hacer una buena exploración clínica. Hacerles lo mismo, glucemia, cetonemia capilar, el hemograma, bioquímica, los gases, orina, cultivos, el electro, el tórax y luego, pues si sospechas otra enfermedad de base, pues lo que creas tú conveniente. El tratamiento es similar, ¿vale? Sería coger las dos vías, monitorizar, cultivar, muy importante porque a veces los ancianos y más en estados hiperosmolares a veces no tienen fiebre, a veces más bien al contrario, hipotermia, ¿vale? Entonces a veces es conveniente coger cultivos aunque no veáis fiebre. Iniciar tratamiento pronto, lo que os comentaba también será hidratación e insulina, heparinizar porque en el estado hiperosmolar hay un estadio protrombótico importante, valorar si está en coma o está chocado, si es subsidiario de UCI, y luego el tratamiento de la enfermedad de base, pues un antibiótico o lo que sea. Lo mismo, hidratación e insulina, ¿vale? Es con lo que quiero que os quedéis. La pauta sería parecida, pero bueno, si os fijáis aquí por debajo de 100, si fuera un diabético tipo 2, sí podríamos suspender la perfusión, porque en teoría tiene reserva pancreática y no habría riesgo de cetosis. La corrección debería ser más lenta, sobre todo cuanta más glucosa, ¿vale? Y luego a veces pasa, me dicen, ¿tiene el sodio bajo? No, seguramente no. Va a tener una pseudohiponatremia, ¿vale? Y si tiene un sodio normal, si lo corregís, seguramente tenga un sodio de 160 fácilmente. Entonces, acordaos de corregir el sodio por glucosa, ¿vale? Y lo mismo, si está bajito el potasio, ponedle potasio, pero bueno, muchas veces la función renal suele estar deteriorada y no se debe poner potasio por estos motivos. Entonces, cosas que tenéis que tener en cuenta para prevenir la hiperglucemia, tanto sea en la planta, en la puerta, en una consulta. Primero, fijaos, por favor, si es una diabetes tipo 1 o tipo 2. Fijaros en el tratamiento. Si está con fármacos, no es lo mismo que si ya recibe insulinoterapia.
Si los fármacos orales en el hospital en general se quitan, ¿vale? Previo a una cirugía, una RTU, si hay riesgo de complicaciones, sobre todo en gente mayor, función renal deteriorada, riesgo de acidosis láctica, se quitan, se pone insulina, ¿vale? Si un paciente está insulinizado en domicilio y no sabéis qué hacer, lo más seguro, déjale su insulina de casa, no le toques, ¿vale? Si el paciente puede comer o no. Si vas a dejar en observa a una persona que es diabética, que se pone insulina y lo vas a dejar en absoluta, pues entonces a lo mejor es que necesita suero si hay otro tipo de insulina, ¿vale? Entonces pensar en ese tipo de cosas. Dejarle controles de glucosa, tener en cuenta que si le vais a poner corticoides, eso repercutirá sobre las glucemias. Y luego que si el paciente se va a operar necesita por lo general un control glucémico y analítico antes de la cirugía, ¿vale? Si no sabes qué hacer, siempre hay alguien a quien preguntar. Bueno, esta urgencia es una muy urgencia de endocrino. Es muy rara, ¿vale? Pero es una urgencia que si te pasa, el paciente se puede morir porque tú no sabes lo que hay que hacer. Y es muy sencillo. Entonces, rara vez os vais a encontrar con esto, pero quiero que no se os olvide, ¿vale? Lo que hay que hacer. Bueno, una crisis addisoniana es una urgencia que se provoca porque hay un hipocortisolismo severo, ¿vale? Que os quede en mente, si no le pones el corticoide, tu paciente se va a morir, ¿vale? Da igual el suero que le pongas a ese shock, da igual la insulina, el resincalcio que le pongas a ese potasio, como no le pongas el corticoide, se va a morir, ¿vale? Normalmente son pacientes que ya están diagnosticados. Tenéis que mirar bien la historia. Si algún momento veis esto en la historia, enfermedad de Addison o un panhipopituitarismo, vale, sospechar que este paciente seguramente esté tomando corticoides en casa. Corticoides, normalmente hidrocortisona o otro derivado. Si el paciente no está diagnosticado, es muy difícil diagnosticarlo si no lo sospechas. Eso es así. Entonces, un paciente que viene por la puerta con una crisis addisoniana ya están normalmente entrenados y van a venir al mínimo síntoma que noten. Pero normalmente vienen con un deterioro del estado general, clínica parecida a gastroenteritis, vómitos, dolor abdominal, que a veces parece un abdomen agudo, pero que no lo es. Fiebre, una astenia muy intensa, hipotensión, hiperpotasemia, hiponatremia y hipoglucemia. No siempre, claramente, se dan todos los síntomas. Pero esto, si no se pone tratamiento, lo que os digo, acaban en shock, en coma y fallecen. Bueno, ¿qué hay que hacer? En principal, monitorizar tensión, temperatura, frecuencia, la diuresis, ¿vale? Termomograma, una bioquímica, unos iones en orina, un electro y un tórax, ¿vale? Y el tratamiento es ponerle corticoides. En general sería hidratar para expandir volumen. Para expandir volumen sabéis que se utiliza en general el fisiológico, ¿vale? Al ritmo que sea necesario. Y luego el corticoide, actocortina o hidrocortisona IV, ¿vale? Con un bolo de 100 miligramos IV en bolo ya le habréis salvado prácticamente la vida al paciente. Es tan fácil como eso. ¿Qué hay que hacer? Sospecha de Addison, hidrocortisona y ya está, ¿vale? Luego se ponen perfusiones continuas, los perioperatorios o los manejos pues, de un estrés, pero bueno, eso ya es secundario. Lo principal es ante el riesgo, si lo sospecháis, a veces es mucho peor no ponerle nada. Si le ponéis una actocortina de 100 a cualquiera, no le va a causar iatrogenia. Entonces, ante la duda, ponerla, ¿vale? Tratar la causa desencadenante, avisar al endocrinólogo o guardia del área médica si es por la tarde, y si hay shock o criterios de gravedad, pues lo mismo, debería ir a la UCI. Y bueno, muy raro que os vayáis a encontrar una apoplejía, pero eso sería de neurocirugía. Y simplemente, como me haría falta toda la tarde para hablar de iones, solamente os voy a dar unos pequeños consejos, ¿vale? Bueno, sobre hiperpotasemia y hipopotasemia, ¿vale? En urgencias con los potasios, ¿vale? Muy importante diferenciar si la alteración es aguda o crónica, porque si es crónica habitualmente tiene menos repercusión, sobre todo en el electro. Y si es aguda, pues hay más riesgo de que pase algo en el electro. Entonces, normalmente también coger 2 vías. Aquí es muy importante monitorizar, ¿vale? Si es posible, podéis ponerle un monitor, si no, el electro es obligado, ¿vale? Sacarle hemograma, bioquímica, los iones, iniciar tratamiento pronto y revisar los fármacos, que esto es muy importante, ¿vale? Nada de ver tratamiento Verllanos, no. Te ves las pastillas que toma y las anotas. Tratamiento hiperpotasemia, bueno, dependiendo un poco sobre todo de la gravedad, de la velocidad de instauración y del electro, ¿vale? Normalmente se pone gluconato cálcico, que esto no es para bajar el potasio, es para prevenir el riesgo de arritmias, ¿vale? Después podemos poner insulina con glucosa, ¿vale? Si la hacéis esto a los pacientes, que va muy bien, normalmente no causaréis una hipoglucemia, pero es bueno
comprobar la glucosa después de poner esto, porque ya no es la primera vez que sí, le bajarás el potasio, pero a lo mejor el señor se empieza a encontrar mal y está allí en la sala con una glucemia de 40 y nadie le hace caso. Entonces, por favor, comprobad que el paciente después no tiene una hipoglucemia, ¿vale? Se puede poner bicarbonato, furosemida, salbutamol y en casos muy extremos a lo mejor necesita ir a diálisis. En general, el resicalcio, ¿vale? Es una medida que sirve un poco intermedia porque empieza a hacer efecto muy tarde. Entonces, sí que es verdad que a veces se pone, pero en una situación de urgencia, pues no vale para mucho. Sobre todo es para las hiperpotasemias crónicas. Las hipopotasemias, pues también. Bueno, otra cosa que se me olvidaba decir, por supuesto, después de poner el tratamiento, comprobad que el potasio ha bajado, porque hay gente que le pone la insulina, le pone la glucosa, el potasio estaba en 8 y nadie lo mira después cómo quedó. A lo mejor necesitáis más que una de las medidas, entonces comprobad después cómo se ha quedado la cifra del potasio. La hipopotasemia, bueno, pues monitorizar también con analítica, hacer un electro o incluso monitorizar, ¿vale? Si el potasio está por encima de 2,5 y estás asintomático, se podría intentar un tratamiento oral. Pero en general necesitaremos tratamiento intravenoso, ¿vale? Sobre todo si hay alteraciones en el electro, si hay otro tipo de síntomas y sobre todo si hay hilio paralítico, que es un efecto secundario importante de la hipopotasemia. Hay que pasarlo despacito, muy importante, menos de 10.000 equivalentes hora, por vía periférica tiene que llevar una concentración determinada, normalmente para que os quedéis con una idea, sería 40 en 500, aunque los sueros de aquí normalmente, esto tiene que hacerlo manual la enfermera, normalmente vais a ver que los sueros de 500 llevan 20 como máximo, precargados, ¿vale? Y desde luego mucho cuidado si el paciente tiene insuficiencia renal, no le pongáis ahí potasio, que luego eso después no se puede lavar fácilmente. Bueno, la hiponatremia la odiaréis todos, yo a veces también la odio, pero luego me encanta. Entonces, sabéis que hay varios tipos de hiponatremia, leves, moderadas y graves. Muy importante diferenciar si son agudas o crónicas, lo mismo, ¿vale? Hay pacientes que tienen una hiponatremia leve o moderada de forma crónica en el cual no hace falta correr, no hay prisa, ¿vale? Luego puede ser asintomática o sintomática. En las hiponatremias, bueno, hay muchas fórmulas para corregirlas y eso no es mi objetivo de hoy deciros. El objetivo de hoy es que os quedéis con que hay que explorar muy bien el nivel de conciencia del paciente, ¿vale? Y es muy importante explorar el estado de hidratación, si el paciente está seco o si el paciente está edematoso. Cuando está normal hidratado a veces es un poco difícil de explorar, pero bueno, eso es muy importante. Hay que hacer una buena historia clínica, siempre. El tiempo de evolución de los síntomas, qué tipo de síntomas tiene, si viene convulsionando, si está estuporoso, hay que correr más que si el paciente está perfectamente hablando contigo, consciente, orientado y colaborador. Y revisar lo mismo la medicación. Muchas veces las hiponatremias son efectos secundarios de fármacos, sobre todo diuréticos o psicofármacos, pues antidepresivos y demás. Cuidado con que el paciente se te quede dormido, no responda, hay que monitorizarlo, ¿vale? Estar pendiente de cómo va el estado neurológico. Pendiente del sodio, como sabéis esto no se puede corregir rápido, no se puede sacar analítica al día siguiente en la mayoría de los casos, sobre todo si son moderadas o graves, hay que estar un poco pendientes, ¿vale? Y la diuresis. ¿Y qué hay que hacer en urgencias con una hiponatremia? Bueno, hacer una bioquímica, pedir una osmolaridad, la glucosa, ¿vale? Y luego pedir iones en orina y osmolaridad, ¿vale? Porque esto, sobre todo antes de ponerle nuestro tratamiento, porque esto nos va a ayudar a diagnosticar el porqué, ¿vale? Si no tenemos estos datos, pues difícilmente vamos a saber por qué el paciente tiene el sodio bajo, ¿vale? Y luego hacerlo en todas siempre, porque como sabéis hay muchos cánceres que pueden desencadenar hiponatremias. Por favor, no pongáis hipertónico si no lo sabéis manejar, que es difícil de manejarlo, ¿vale? Entonces, ante la duda, utiliza solo fisiológico. Pero nada de mirar el libro y aventurarse a lo mejor a utilizar cosas que nunca habéis utilizado, ¿vale? Como sabéis, puedes tener una mielolisis central continua y puedes dejar al paciente con una iatrogenia permanente porque tú hayas hecho algo mal. Entonces, por favor, mucho cuidado, ¿vale? Si no sabéis o si veis el paciente que tiene un deterioro neurológico agudo, si es de gravedad, pues a lo mejor siempre, sobre todo, avisar a un punto, ¿vale? Y si ves que es conveniente, incluso pues necesitarían avisar a UCI.
Y bueno, con la hipercalcemia y hipocalcemia, bueno. La hipocalcemia, un poco lo mismo, conceptos. Una hipocalcemia normalmente el paciente nos va a contar parestesias, calambres, rara vez, pero a veces laringoespasmo, convulsiones, pute largo y torsades que aparecen, ¿vale? Normalmente cuentan como calambres y sensación de hormigueo o parestesias alrededor de los labios, en manos y pies, ¿vale? Esto es una tetania espontánea, ¿vale? Bueno, nosotros a veces la provocamos con la maniobra del Trousseau, pero bueno, es muy importante que fijéis también en la historia clínica. Si el paciente ya está diagnosticado de un hipopara, si es alcohólico, si es operado en una cirugía bariátrica, revisar fármacos, por ejemplo, si toma IVPs. ¿Para qué? Pues porque a veces los IVPs bajan el magnesio y el magnesio produce hipocalcemia, ¿vale? Pedir bioquímica, hemograma, calcio y proteínas para poder hacerlo corregido, porque a veces sale falsamente bajo y si lo corriges al final es un calcio normal, ¿vale? Lo del magnesio parece una tontería, pero el magnesio pasa un poco como los corticoides con el Addison. Si hay una hipomagnesemia y el paciente tiene el calcio bajo y el potasio, ya le puedes poner todo el calcio y el potasio, que como no le pongas magnesio no te va a subir, ¿vale? Entonces parece de perogrullo, pero sí que es importante hacerle un electro para ver si alarga el QT y en caso de que necesitéis monitorizar, ¿vale? Y un tórax. Y el tratamiento normalmente, pues si el calcio está por encima de 7,5, asintomático, levemente asintomático, se podría tomar tratamiento oral, pero normalmente en la urgencia pues vais a encontrar calcios más bajitos y sintomáticos. Entonces, bueno, que sepáis que se pone normalmente en perfusión intravenosa, ¿vale? Habría que calcularlo. Y en bolo se pueden poner pues, de 2 a 3 ampollas en 100 mililitros de glucosaol 5, ¿vale? Y la reposición de magnesio, pues lo mismo, que todos los iones para ponerlos se calculan, ¿vale? No se ponen a ojo. La hipercalcemia, pues la hipercalcemia cursa con el deterioro del estado general, náuseas, vómitos, estreñimiento, poliuria y polidipsia y a veces pues vienen con fallo renal agudo, hipertensión o incluso pancreatitis, ¿vale? Lo mismo, fijaos, si toma antiácidas, si está intoxicado de vitamina D, si está diagnosticado de un hiperparo o ya tiene un proceso oncológico, a lo mejor es una hipercalcemia tumoral, ¿vale? Se pide lo mismo, calcio y proteínas, orina, electro, tórax, hemograma y bioquímica, lo mismo en todo, eso es muy fácil. Tratamiento, hidratación y suero. O sea, hidratación con suero fisiológico, ¿vale? Porque otros sueros pues ayudan a bajar menos el calcio. Y luego furosemida y corticoides en algunos otros casos que son más rebeldes, pero sobre todo normalmente con fisio suficiente. Y nada más. Muchas gracias.